2 de agosto, promesa 214. Con nosotros hay más que con ellos. Quiero recordarte que hoy a las 5 de la tarde, hora Perú, o'clock, los espero a todos en mi canal de YouTube porque voy a estar contándoles acerca de las oraciones respondidas que Dios hará en nuestras vidas durante este mes de agosto. La promesa del día de hoy la encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 32, versos 7 y 8. En la Nueva Traducción Viviente dice: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Y la Biblia, el mensaje en estos mismos versos dice: sean fuertes, sean valientes, no se dejen intimidar por el rey de Asiria y por sus tropas, pues hay más de nuestro bando que del de ellos. Él solo tiene un puñado de hombres, nosotros tenemos al Dios nuestro, que nos ayudará y peleará por nosotros. La moral creció, las palabras de Ezequías los armaron de valor. Nuestro Dios promete que cuando Él está contigo, nunca estás en desventaja. Aunque el problema parezca más grande que tus fuerzas, los recursos de Dios siempre son mayores que los recursos de tu enemigo. Él pelea por ti y su presencia cambia el resultado de cualquier batalla. Hay momentos en la vida en los que parece que las matemáticas no favorecen nuestra fe. Una enfermedad llega a tu cuerpo, una deuda y tú tienes una cuenta vacía. Quizá estás enfrentando un juicio y no tienes quien te defienda. O viene un diagnóstico contra toda una familia, un ejército inmenso. Tú dices: estoy solo en esto. Te sientes como esa ciudad pequeña, pero es exactamente lo que estaba viviendo Judá. Estamos aquí alrededor del año 701 a.C. y el rey Sennacherib, rey de Asiria, era un hombre muy poderoso y muy conocido. Asiria no solo conquistaba naciones, sino que también las destruía. Su estrategia era sembrar terror antes de atacar. Enviaban mensajeros para humillar psicológicamente a sus enemigos, así como esos cobradores que llegan y te tocan insistentemente las puertas de la casa. Y lo que ellos querían era convencerlos de rendirse, porque esa era la única opción que para ellos tenían. Jerusalén era pequeña, Asiria era un imperio. Las probabilidades humanas eran prácticamente cero. Pero Ezequías sabía algo que Sennacherib ignoraba. No todas las batallas se ganan contando soldados. Algunas se ganan contando con Dios. La gran mayoría, diría yo. Y me encanta cómo lo expresa la Biblia el mensaje, porque dice: hay más de nuestro bando que del de ellos. Es una declaración extraordinaria del poder y de la majestad de nuestro Dios, porque si alguien hubiera subido a las murallas ese día, habría sabido exactamente lo contrario. Habían miles de soldados asirios y muy pocos soldados judíos. Entonces, Ezequías estaba negando la realidad. ¿Qué estaba haciendo Ezequías? ¿Con qué lentes estaba mirando? Ezequías estaba recordando una realidad más grande. Como dice A.W. Tozer, la presencia de Dios cambia por completo la evaluación de cualquier situación. Lo visible no siempre es lo verdadero. Nosotros vivimos mirando números. Vemos el saldo del banco, vemos los resultados médicos, vemos los seguidores, vemos las estadísticas, vemos los informes. Pero Dios nunca ha tomado decisiones basándose en estadísticas humanas. Cuando Moisés llegó al Mar Rojo, no había salida. Cuando Josafat fue rodeado, no había posibilidades. Cuando David enfrentó a Goliat, ni siquiera había lógica. Cuando Jesús alimentó a 5,000, no había suficiente comida. Y sin embargo, Dios nunca preguntó cuántos recursos tienen. Él siempre preguntó: ¿confían en mí? Porque la fe no niega los hechos. Simplemente reconoce que Dios tiene la última palabra sobre ellos. Hay una frase que me impacta profundamente. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. ¡Qué increíble perspectiva! Lo que parecía invencible, para Dios era simplemente humano.
Y eso también aplica para nosotros, porque ese diagnóstico que tienes en tu mano es humano. El jefe difícil es humano. Ese proceso legal es humano. Ese problema financiero es humano. Ese miedo que tienes es humano. Pero Dios nunca ha sido limitado por aquello que limita al ser humano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquello que para ti parece imposible, para Dios ni siquiera representa un desafío. Lo que a nosotros nos paraliza, a Dios ni siquiera le exige esfuerzo, porque su poder nunca se mide en la misma escala que el nuestro. La batalla comienza en la mente, así que ten mucho cuidado con lo que tú alojas en tu mente. Antes de pelear contra Asiria, Judá tuvo que pelear contra el miedo. Y el miedo constantemente está ahí, susurrando en tu mente. Por eso, Ezequías no empezó repartiendo espadas, él empezó repartiendo palabras. Porque él entendía que un corazón derrotado pierde antes de entrar al campo de la batalla. El versículo termina diciendo, las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. La versión de la Biblia, el mensaje, dice algo aún más poderoso. Los armaron de valor. ¿Cuánto yo necesito ese valor? Que Dios nos arme de valor. Las palabras correctas también son armas. Por eso debemos tener mucho cuidado con aquello que escuchamos todos los días. Hay voces que alimentan el miedo, pero también hay palabras que alimentan la fe. Romanos 10, el motivo por el cual yo comencé este podcast, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más tú escuchas la palabra de Dios, tu fe se incrementa. Las personas viven a la altura de las palabras que creen. Así que si tú todos los días escuchas derrota, terminarás viviendo derrotado. Pero si tú todos los días llenas tu corazón con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, comenzarás a caminar diferente, incluso antes de ver el milagro. Un niño caminaba con su padre por un bosque durante una tormenta. Cada trueno lo hacía saltar de miedo, hasta que dejó de mirar el cielo y comenzó a mirar la mano que lo sostenía. La tormenta no desapareció, pero el miedo sí. Eso es lo que hace la presencia de Dios en tu vida. No siempre va a eliminar inmediatamente la tormenta, pero va a cambiar completamente la manera en la que tú y yo la atravesamos. Hay una historia que siempre viene a mi memoria, la del alpinista. Un alpinista decidió conquistar una altísima montaña. Comenzó su ascenso después de años de preparación, subió solo, quería todo el mérito para él, se hizo de noche, la oscuridad era total. A pocos metros de llegar, perdió el equilibrio y cayó. Fue cayendo a gran velocidad hasta que sintió un fuerte tirón. Él había quedado colgado de una cuerda, rodeado de una neblina muy espesa. No se veía absolutamente nada. Y colgado ahí en el aire, gritó, «¡Dios mío, sálvame!». Y se escuchó una voz que le respondió, «¿Confías en mí?». «Sí, sí confío», dijo. «Entonces, corta la cuerda». Hubo un silencio. El hombre se aferró con más fuerza. No podía hacerlo. A la mañana siguiente, un grupo de rescatistas lo encontró congelado, colgado de la cuerda, a tan solo 2 metros del suelo. A veces, nosotros nos aferramos a lo que creemos seguro, incluso si eso es justamente lo que nos está deteniendo. Confiar en verdad implica soltar, aunque no veamos el suelo. Quizá esa respuesta que sientes tan lejos, la sanidad, la salida financiera, la decisión que llevas meses sin poder tomar, está mucho más cerca de lo que el miedo te está dejando ver. Así que aprende a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Quizá hoy tú sientes que el problema es demasiado grande y que el enemigo tiene más recursos que tú, tiene más influencia, tiene más dinero, y por qué a los malos les va bien, y por qué esto que me está pasando tiene más fuerza que yo, más oportunidades que yo. Pero Dios hoy te recuerda, hay más de tu lado de lo que alcanzas a ver. Puede que no veas ángeles, puede que no entiendas cómo Dios abrirá el camino, puede que todavía no exista una solución visible, pero la ayuda de Dios nunca depende de lo que tú y yo podemos calcular. El ejército de Asiria era enorme, pero Dios es infinitamente mayor y Él sigue siendo tu Dios
y tu cuidador y tu proveedor, tu sanador y todo para ti. Y te animo hoy a decirle a Dios: yo decido, Señor, no medir mi futuro por el tamaño de mis problemas, sino por la grandeza de tu nombre. Yo sé que tú peleas mis batallas. Te pido, fortalece mi corazón, porque yo sé que tú nunca me dejas solo. Aunque vea un ejército gigante delante de mí, yo creeré que tus recursos son mayores a los que yo pueda estar viendo en este momento. ¿Y sabes qué? Quizás hoy tú estás enfrentando una batalla como si todo dependiera de tus fuerzas, pero quiero recordarte que Dios pelea por ti y que más podremos nosotros que ellos. Ora conmigo hoy y dile: Padre amado, hoy renuncio al miedo que me hace mirar únicamente mis circunstancias. Enséñame a levantar los ojos y a recordar que tú estás conmigo. Cuando vea gigantes, recuérdame tu grandeza. Cuando sienta que mis recursos no alcanzan, ayúdame a confiar en tus recursos que nunca se agotan. Fortalece, Dios, mi corazón, así como fortaleciste al pueblo por medio de las palabras de Ezequías. Dame ese valor, que mi fe sea más grande que mis temores y que nunca me olvide de que tú peleas mis batallas. Hoy camino con valentía, no porque sea fuerte, sino porque tú vas delante de mí. Señor, pongo delante de ti todo lo que me preocupa hoy, todo aquello que no puedo controlar, pero sé que en tus manos siempre están mejor las cosas. Toda preocupación la entrego hoy y te pido que haya un intercambio. Yo te entrego mis preocupaciones, tú me entregas de tu paz. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico, y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 32, verso 1, hasta el capítulo 33, verso 13. Romanos, capítulo 15, verso 23, hasta el capítulo 16, verso 9. El Salmo 25, versos del 16 al 22, y Proverbios, capítulo 20, versos del 16 al 18. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 214K en el mes de las oraciones respondidas en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 32. Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia, se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego, Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza, junto a la puerta de la ciudad. Luego, Ezequías les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Marca ese verso 7 de 2 de Crónicas, capítulo 32. Verso 8. El rey podrá tener un gran ejército, pero son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Marca también ese verso 8. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Verso 9. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente en la ciudad. Esto dice
el rey Senaquerib de Asiria. ¿En quién confían ustedes que los hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofrecieran sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho y todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de estos dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Los vuelvo a repetir. Ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Los oficiales de Senaquerib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor Dios de Israel. Escribió: así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se las habían juntado en la muralla de la ciudad con el fin de atemorizarlas, para que luego les fuera fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. Entonces, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Resalta ese verso 20. Verso 21. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Senaquerib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Senaquerib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor, junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá en Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva, e hizo muchos establos para su ganado y corrales para sus rebaños de ovejas y de cabras. Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte alta de Gibón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando llegaron los embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que había ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y sus actos de devoción están registrados en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, que está incluida en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Ezequías murió,
Lo enterraron en la parte superior del cementerio de los reyes, y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Asera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó esos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería. Consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y esto provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes y los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias, de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz y lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en una profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Marca ese verso 12 y 13. Yo creo que llamaría a estos pasajes que hemos leído: cuando el enemigo se levanta, el poder de Dios también. Cuando una temporada de victoria llega, muchos bajan la guardia. Pero en el reino de Dios, cada victoria abre el escenario para una nueva batalla, no para una jubilación. No es que ya acabaste y no vas a tener más luchas, no vas a tener más batallas, no. Segunda de Crónicas, capítulo 32, en el verso 1 dice: después de que Ezequías llevó a cabo fielmente su trabajo, Sennacherib, el rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. ¡Qué paradoja! ¿No debería Dios haber protegido a Ezequías por su fidelidad? Muchos piensan eso, ¿verdad? Pero la fidelidad de Dios no nos exime de un ataque. La fidelidad de Dios nos da la autoridad que nosotros necesitamos para enfrentar los ataques del enemigo. Y eso también nos da una gran enseñanza. Tenemos que cuidar nuestra vida, continuar pidiéndole a Dios protección, porque después de una gran victoria, normalmente vienen grandes batallas que uno tiene que seguir esquivando. Tienes que saber que el enemigo ataca cuando ve fortaleza, no cuando ve debilidad. Sennacherib no atacó porque vio debilidad en Ezequías, sino porque Judá era un territorio estratégico que él quería controlar. Ezequías acababa de restaurar la adoración, acababa de reorganizar al pueblo. Estaban viviendo una temporada de bonanza. Habían renovado su pacto con Dios. Dios los había prosperado, habían entregado sus diezmos. Y eso hizo temblar el infierno. Si el enemigo no te está atacando, probablemente es porque no representas una amenaza para sus planes.
Sennacherib llega hasta las murallas de Jerusalén y lo hace con un ejército imponente, en una campaña de intimidación pública. Él quería amedrentar a la gente y su mensajero usa una estrategia que hoy se sigue repitiendo. Mezcla verdades con mentiras y cuestiona el carácter de Dios. Y también ataca la fe del pueblo. Tú te preguntarás cómo. Pone dudas en ellos. Es lo que nos dice el capítulo 32, versos del 10 al 15 en Segunda de Crónicas. Lo voy a leer. ¿En qué confían ustedes que les hace pensar que podrían sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofrecieran sacrificios únicamente sobre él. De seguro, ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho por todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir. Ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Esta manipulación emocional es similar a las voces internas que muchas veces tenemos. Muchos dicen, ¿Dios realmente me va a ayudar? Pero mira cuántas veces he orado y nada ha pasado. O a veces escuchamos una voz que dice, si Dios te ama, ¿por qué te está sucediendo esto? ¿Y dónde está tu Dios? Hoy, la intimidación no siempre nos lleva a armaduras. A veces viene vestida de comparación en redes sociales, de ansiedad por el futuro. Tú no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a suceder. Viene un diagnóstico médico que te pone en jaque, una llamada inesperada, un despido. Pero Ezequías respondió con sabiduría. Ezequías fortificó los muros. Ezequías no se amedrentó, no comenzó a tener miedo. Él animó al pueblo y sobre todo buscó a Dios. Con el profeta Isaías, el verso 20 nos dice, entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Quiero decirte, si tú hoy estás pasando por un diagnóstico súper difícil, que te dicen solo calidad de vida, ya no hay nada que hacer, o de repente tú recibes una carta como la del verso 17, una carta de desalojo, una carta de divorcio, una carta demoledora. Pero eso no es solo contra ti. Están menospreciando también al Señor tu Dios. Cuando tú busques a Dios, clames en oración a ese Dios del cielo que nosotros tenemos, Dios responderá. Esa fue la verdadera muralla que el enemigo no pudo traspasar. ¿Cuál? La oración. Ezequías e Isaías, ambos clamaron en oración al Dios del cielo. Cuando tu vida está edificada sobre la oración y sobre la palabra de Dios, no hay flecha que te derrumbe. Aunque sí habrá flechas, pero ninguna de esas te va a derrumbar. Cuando Dios pelea por ti, ni un solo enemigo queda en pie. ¿Sabes qué? Dios respondió a la oración de Ezequías, no con ruido. Dios envió un ángel en una noche sola, con 185,000 soldados enemigos, murieron sin que Judá levantara una espada. No fue una estrategia humana, fue intervención divina, fue la gracia de Dios peleando por los que deciden confiar en Él. Este versículo nos recuerda que la oración es increíble. Leamos el verso 21. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó el ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado,
cuando entró al templo de Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Con esto nos damos cuenta que la oración no es una reacción desesperada, no, es una estrategia militar. Cada vez que tú oras, estás escribiendo un decreto espiritual en un mundo invisible que altera lo visible a su tiempo. Asiria era el imperio más temido del momento. Su capital era Nínive, y no solo era un símbolo de poder, sino también de crueldad. Pero ni el imperio más temido pudo resistir al Dios que responde las oraciones desde el cielo a todos los que creen y oran con todo el corazón. Tú oras, tú clamas en oración al Dios del cielo. Él envía un ángel, Él pelea por ti. Pero aquí aparece una advertencia que incomoda. Verso 25, la Biblia nos dice: pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Lamentablemente, como alguien tan piadoso puede terminar con un corazón orgulloso, autosuficiente. Así de sutil es el orgullo. El orgullo es como el mal aliento. La persona que lo tiene no se da cuenta que lo tiene, pero los que estamos alrededor, sí, percibimos su mal aliento. Y el orgullo es peor que la caída, porque te hace creer que ya no necesitas a Dios tanto como antes. Gracias a Dios, Ezequías se arrepintió. Nos dice el verso 26. Él se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con todo el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Entonces, él se arrepiente, Dios lo perdona, y ese gesto detuvo el juicio. Quiero decirte algo, cuando tú logres algo, ora más, no te envanezcas. Cuando tú conquistes algo, busca más a Dios, no te sientas orgulloso. Cuando todos te aplaudan, recuerda que sin Él no lo habrías logrado. Dale siempre la gloria a Dios. Todo lo que te está sucediendo de maravilloso en tu vida hasta el día de hoy es porque te has acercado a Dios. Es porque estás enamorado de la palabra de Dios. Es porque sientes que Dios te está hablando. Es porque no eres la misma persona que comenzó este reto el 1 de enero. Es porque estamos cambiando. Pero nunca, por más de que lleguemos a ser súper exitosos, súper prósperos, súper famosos, no nos olvidemos quién fue el que nos llevó hasta ese lugar. Todo es por Él. Nada es por nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios. Lamentablemente, en el capítulo 33 se nos vuelve a sacudir todo porque Manasés, el hijo de Ezequías, fue todo lo contrario a él. Todo lo contrario a su padre. Rebelde, idólatra, cruel. Llenó a Jerusalén nuevamente de altares paganos y sacrificó a sus propios hijos en el fuego. ¿Tú te puedes imaginar eso? Él llevó a Judá al punto más oscuro de su historia espiritual. Sin embargo, versos 12 y 13, la Biblia dice: pero cuando estaba sumido en una profunda angustia, se había alejado de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, viene la angustia. Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Y nuevamente, verso 13, cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. A Manasés le tocó vivir cosas difíciles. El castigo fue humillante. Lo esposaron, lo arrastraron como a un animal, pero en una cárcel. Él recordó al Dios de su padre. Y el Dios que lo disciplinó también lo perdonó. El trono de juicio se convirtió en un trono de gracia. Y de repente tú me puedes decir: es que yo he hecho demasiadas cosas malas. No creo que Dios me perdone. Nadie está demasiado lejos para que la gracia de Dios no lo alcance. La misericordia no necesita lógica, solo necesita arrepentimiento. Si tú te arrepientes de todo tu corazón y vuelves tus ojos a Dios, Él escuchará tu oración, se acercará a ti y podrás sentir su amor. ¿A quién conoces
que necesita saber que aún hay oportunidad. Compártele este mensaje. Quizás su historia no ha terminado, solo está esperando una oración sincera. Nunca respondas a la intimidación de tu enemigo con lógica, con estrategias, sino con oración. Lo que se pelea en lo espiritual no se gana con estrategias humanas, se gana en oración, en tu cuarto de oración. Yo te animo a orar hoy por aquellas cosas que parecen irreparables. Tu oración puede ser la llave que les abra la puerta de regreso, como le sucedió a Manasés. De repente a ti te han dicho, no, ya tu hijo no tiene solución. Ya esto excede. Ora. Dios tiene la última palabra en la vida de tu hijo, de tu hija. Yo tengo una convicción en mi corazón. Algo hará Dios. Romanos capítulo 15, verso 23. Ahora que termine mi trabajo en estas regiones y después de estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esta buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros, y que Dios, quien nos da de su paz, esté con todos ustedes. Amén. Romanos 16. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido una ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi amigo querido Estaquis. Pablo escribe desde Corinto con el corazón puesto en España. Verso 24 nos dice, estoy pensando en viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Pablo nunca llegaría a España como pensó. Lo haría como prisionero, no como misionero. Su deseo nos revela algo interesante. Los planes de Dios a veces toman una forma diferente, pero siempre cumplen su propósito. Pablo no llegó como quería, pero su obediencia cambió la historia de la iglesia para siempre. De repente tú tienes un sueño que aún no se ha cumplido. No lo entierres.
Preséntaselo a Dios. Quizá no suceda como lo imaginas, pero sucederá para su gloria. Hace unos días me tocó renovar mi visa para Estados Unidos. Yo estaba en la fila observando cómo algunas personas salían con lágrimas, otras en silencio, y todo eso antes de escuchar su veredicto final. En ese momento mi mente se quiso llenar de ansiedad, pero mi espíritu decidió orar. Le dije a Dios: tuyas son las naciones, si tú quieres que vaya, así será. Yo no dependo de ningún sistema migratorio, dependo de tu favor. Y cuando llegó mi turno, me dieron la visa hasta el 2035. A mí, la primera vez fui rechazada 7 veces. Fue en la 7ª cita en la que se me abrió la puerta. Y yo entendí algo. Lo que Dios ha determinado para ti no lo cancela un no humano. Solo se pospone hasta que madures para recibirlo. La espera de Dios nunca es una negación, es preparación para una bendición mucho más grande. Así que si tú estás frente a una puerta cerrada, no retrocedas. Ora, créele a Dios, porque la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Pablo iba rumbo a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes necesitados. Es lo que nos dice Romanos capítulo 15, versos del 25 al 27. Era una ofrenda económica, pero venía cargada con un significado espiritual. Ellos sentían que dar a donde uno es alimentado espiritualmente es una forma de honrar a Dios. Así que sé intencional al momento de donar, de ayudar, de sembrar, de ofrendar, donde Dios te está formando. Tu generosidad puede financiar la libertad de alguien más, puede bendecir a alguien más. Y luego vemos en Romanos capítulo 16, versos del 1 al 12, que Pablo menciona a Febe, una diaconisa de la iglesia en Cencrea, una mujer. Probablemente ella fue la portadora de la carta a los romanos. Una mujer, no un apóstol. No una predicadora reconocida, pero era una mujer confiable, era una mujer generosa, una mujer entregada. Y Pablo dice: ayúdenla porque ella ha sido de ayuda para muchos. Y les dice: recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en lo que necesite. Y tú sabes, el significado del nombre Febe es brillante, pura y radiante. Lo que tú llevas puede transformar generaciones. Aún si no tienes un púlpito, tú eres un canal de bendición si decides ser obediente. Y luego Pablo comienza a mencionar nombres: Priscila, Aquila, en el verso 3 de Romanos 16, los que arriesgaron la vida por él; María, que trabajó arduamente por él, en el verso 6, Andrónico y Junias, creyentes fieles desde antes que él, y otros que quizá nunca conoceremos, pero Dios sí. Cada nombre es una flor en el jardín de Dios. Cada historia importa, porque en el reino de Dios la visibilidad no define el valor. ¿Cuántos pastores desconocidos discipulan jóvenes con amor? ¿Cuántas mujeres como Febe llevan mensajes, preparan comidas, abren sus casas, oran en secreto? Tal vez tú eres uno de ellos. Y esta lista demuestra que Dios no se olvida de los que le sirven cuando nadie los aplaude. Salmo 25, verso 16. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. El final del Salmo 25 es un lamento, pero no es un lamento sin dirección. Es un grito de alguien que sabe a quién clamar. David no maquilla su dolor, él lo confiesa. No esconde su angustia, la expone
y no se aísla en su quebranto, lo transforma en oración. En estos versículos encontramos el tipo de oración que nace desde el fondo del alma, cuando ya no quedan fuerzas para nada, cuando no hay compañía, cuando la lógica se nos acabó. Es ahí donde Dios responde de la manera más íntima y más personal. El verso 16 dice: vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. David aquí no solo estaba triste, estaba profundamente angustiado, como alguien que está ahogado por dentro. Y lo dice con palabras: estoy solo. Esta confesión no era debilidad, porque la fe no es pretender que todo está bien, porque van a haber momentos donde no todo va a estar bien. Es saber a quién tenemos que acudir cuando todo se cae. Dios no bendice una imagen falsa de ti. Él bendice a la persona genuina que eres tú, incluso cuando estás roto. Así que ese quebranto confesado se convierte en una puerta abierta para que la misericordia de Dios entre. Hay personas rodeadas de gente, pero que igual se sienten solas, porque la soledad más dura no es la física, es la soledad que uno mismo siente, ¿no? En tu vida. Cuando tú te sientas así, no corras a distraerte. Corre a orar a Dios. Corre a buscar a Dios. Yo siempre digo que quien conoce al Espíritu Santo nunca más se vuelve a sentir solo, porque sabe que el Espíritu Santo está con él, vaya donde vaya. En el verso 17 le dice: mis problemas son de mal en peor, líbrame de todos ellos. Yo creo que a veces vivimos como Pierno Doyuna, diseñando estrategias para tratar de controlar, de manipular o de adelantarnos a Dios, creyendo que si nosotros tomamos atajos, llegaremos más rápido. Pero cuando la motivación es errada, terminamos saboteándonos a nosotros mismos, así como Pierno Doyuna, que es un dibujito animado de por ahí los 80s, que andaba con su perrito Patán y que cuando le sucedían cosas malas, lo seguía una nube negra. A veces nuestra ansiedad, nuestra comparación o la autosuficiencia provocan lluvias que Dios nunca quiso que atravesáramos. No era el enemigo, muchas veces era nuestro propio ego. Pero aquí viene la gracia. Dios no nos persigue con una nube de condena, sino con una lluvia de misericordia. Como dice el Salmo 23, verso 6, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Este versículo es el clamor de alguien que ya no ve salida, pero sin embargo ora. No con frases elaboradas, no con mucha elocuencia, sino con urgencia. Porque hay momentos en los que no basta con entender. Solo nos queda orar a Dios y hacerlo con todo el corazón. Cuando lo único que puedes decir es: Dios, ayúdame, esa oración ya es suficiente para mover el cielo. La oración no tiene que ser perfecta para ser poderosa. Tiene que ser honesta. Cuando tú sientas que todo va de mal en peor, escribe todo lo que te carga. Y también, a un lado, escribe las promesas de Dios. Y recuerda que aunque tus circunstancias cambien, las promesas de Dios no mutan con el clima. Verso 18 dice: siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. David aquí mezcla el sufrimiento y el pecado en una misma frase. ¿Por qué? Porque a veces el dolor externo revive culpas internas. Pero él entiende algo. No basta con que Dios lo libre del enemigo. También necesita que lo libere de él mismo. El mayor campo de batalla no es fuera de ti, es lo que ocurre en tu interior cuando decides entre tu carne y tu fe. David no solo pide rescate, él pide perdón, porque sabe que la victoria verdadera comienza en el corazón. Aquí descubrimos una verdad preciosa. La esperanza no es un sentimiento positivo, es una decisión firme de confiar en Dios en medio de aquello que no entendemos. Te lo voy a decir así: la esperanza es aferrarte a la cuerda de la fe mientras el viento del dolor sopla. Así que no escondas tus emociones, llévalas en oración a Dios, sin maquillajes, sin etiquetas, sin filtros.
Haz de la oración tu respiración, no solo tu ambulancia emocional. Repite en voz alta cuando todo duela: mi esperanza está en ti y no en lo que entiendo. Proverbios 20, verso 16. Al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía. Exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. El pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Con los buenos consejos, los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Estos 3 versículos se nos habla de 3 áreas críticas del discernimiento. El primero, la prudencia financiera. El segundo, la ética y las consecuencias del pecado encubierto. Y el tercero, la importancia de buscar consejo sabio antes de actuar. Ser fiador en el mundo antiguo implicaba poner en riesgo tus propiedades si la persona no cumplía. Y aquí se advierte sobre el comprometerse por personas desconocidas o por culturas extranjeras, es decir, fuera del pacto o fuera de la comunidad, porque no compartían el mismo código ético. Entonces, es un llamado a la sabiduría, tanto financiera como relacional. No todos deben tener acceso a nuestro respaldo. En palabras actuales, no prestes tu nombre, tu firma o tu paz sin tener claridad y sin tener protección. Ahora, muchos me podrán decir, pero acá nos está faltando compasión. Ojo, la compasión no es excusa para la imprudencia. Amar al prójimo no significa anular el discernimiento. Y luego, cuando la Biblia nos habla en el verso 17 sobre el pan robado, puede ser cualquier placer, cualquier ganancia obtenida ilícitamente, una mentira, una trampa, un desliz, ya sea emocional o sexual. Al principio es algo que endulza, pero luego destruye. Lo que se consigue sin integridad termina siempre trayendo consecuencias amargas. El verso 18 nos dice: con buenos consejos los planes tienen éxito. Todo buen plan necesita un consejo. No podemos seguir caminando solos en esta vida. Este verso conecta con el liderazgo. Quien se deja guiar, gana. Quien va a la guerra sin consejo, cae. Imagina que tú eres un piloto de avión y estás por despegar sin haber revisado el clima, sin haber hablado con la torre de control, sin saber si tu copiloto es confiable. Así es tomar decisiones sin guía, sin límites y sin verdad. Así que en cuanto a tus finanzas, no salgas fiador ni emocional ni económico sin límites. Protege tu estabilidad, protege tu paz, protege a tu familia. Pon condiciones claras. En cuanto a la integridad, cualquier placer fuera del diseño de Dios deja un sabor amargo. Así que no te tragues el pan robado solo porque te lo presentan de una forma atractiva. Ten mucho cuidado con lo que consumes. Y lo último, antes de emprender, antes de corregir, de confrontar o de decidir, detente, escucha los consejos sabios, filtra todo. La guerra se gana con estrategia, no a través de tus impulsos. Oremos juntos y digámosle a Dios: Señor, enséñame a ser prudente y no ser duro, a protegerme sin cerrarme, a confiar y a no ser ingenuo. Líbrame de las ganancias rápidas que me alejan de ti. Rodea mi vida de consejeros sabios. Que toda decisión mía esté basada en tu palabra y no en mis emociones. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 214K. No te olvides que hoy a las 5 de la tarde tenemos una cita en mi canal de YouTube y te voy a estar contando lo que viene para nosotros los íntimos en el 2027. Ahora quiero que escuches el testimonio de Nancy Ayala desde Los Ángeles, California. Adelante. Quería darte gracias por siempre ser tan sensible a la voz de Dios y compartir esas promesas que Él pone para nosotros a través de su palabra y en tu corazón. Quiero agradecerte mucho por el podcast del marzo 6
que decía que el Espíritu Santo hablará por nosotros. Ese podcast tocó tanto mi vida y la de mi esposo, quien ahora desafortunadamente se encuentra en custodia de inmigración. Él no tiene documentos, pero yo soy ciudadana y estábamos en el proceso de ayudarlo para agarrar sus papeles, pero tristemente se lo llevaron por diferentes razones que no tienen fundamento, ¿verdad? Y yo sé que el Señor es un Dios justo, un Dios poderoso. Yo le digo a mi esposo que así como José de Egipto se levantaron alegaciones falsas en contra de él, que así el Señor obrará en su vida y seguiremos sirviendo al Señor porque tenemos un llamado muy especial para ayudar a muchos matrimonios que se pueden encontrar pasando dificultades. Y nos hemos abrazado a la palabra que nos ha dado el Señor. Y mientras tanto ahora mi esposo está ahí adentro, hablando la palabra del Señor, compartiendo del amor de Dios y del Evangelio. Y sé que muy pronto, Wendy, te estaré comunicando que Él ya está de nuevo con nosotros. Y sé que en cada audiencia el Señor es el que tiene control y le pedimos al Señor que sea Él poniendo las palabras en los abogados y en la vida de mi esposo y que Él es nuestro abogado por excelencia. Te doy muchas gracias, Wendy. Te abrazo y bendigo la vida de cada uno de los íntimos que junto a mí escuchamos cada día las palabras del Señor a través de tu vida. Mi querida Nancy, mientras escuchaba tu testimonio, pensaba en algo muy hermoso. Hay personas que sirven a Dios cuando todo está bien, pero hay otras que lo sirven incluso detrás de rejas, en medio de la incertidumbre, y cuando todavía no conocen el desenlace de su historia. Y eso es exactamente lo que está haciendo tu esposo. Me conmovió mucho saber que mientras él espera cada audiencia, no han dejado de hablar de Dios. Y qué increíble pensar que el enemigo quiso encerrarlo, pero Dios sigue usando su vida para llevar esperanza a otros. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, mira, ni una cárcel, ni una acusación injusta, ni un proceso migratorio pueden detener lo que Él quiere hacer. También me gustó mucho que mencionaras a José, porque la historia de José nos recuerda que las falsas acusaciones nunca tienen la última palabra cuando Dios sigue escribiendo nuestra historia. Dios sigue siendo juez justo, el abogado por excelencia, el que abre puertas que nadie puede cerrar. Así que hoy quiero unirme a tu oración para que Dios les conceda el favor en cada audiencia, sabiduría para los abogados y paz mientras están esperando. Estoy segura de que cuando llegue el momento correcto, ustedes volverán a contarnos el milagro completo. Hoy te regalo Romanos 8, versos 33 y 34, que dice: ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos ha puesto en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Mi querida Nancy, nunca olvides esto. Cuando Cristo es tu abogado, ninguna acusación tiene la última palabra. Y créelo para tu esposo. Dios sigue escribiendo tu victoria. Y ahora también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a mi querida Sandri Córdoba, que Dios te bendiga, amiga. Gracias a Katy Quintana, también hasta Japón. Muchas gracias, Gina Paola. Bendiciones para Fredis Rubio, para María Ibrahim. Muchas gracias a Mariela Pérez. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 34, versos del 3 al 8, que dice: Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Qué hermoso saber que en nuestro Dios tenemos libertad, tenemos alegría. Él escucha cada una de nuestras oraciones y las responde.
Esperen que Dios responda a esas oraciones. Y quiero que sepan que ustedes también estarán en las mías. Sé que Dios nos responderá a todos muy pronto. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de valor y de bendición. Shalom, shalom.